¿Sos trabajador y no sabés cuánto te tienen que pagar? ¿No llegás a fin de mes y querés saber cuánto te tienen que pagar por tu trabajo en la Argentina? ¿Querés seguir aprendiendo con la mejor guía práctica de Soy Jurista, conociendo mis derechos laborales en la Argentina? ¿Jurista? Hiciste clic en el lugar indicado. Y vos te preguntarás, ¿por qué estás con barbijo? Porque acabamos de llegar a los 20.000 suscriptores. 20.000 juristas como vos que se suscribieron a este hermoso canal de YouTube. Y yo solo quiero agradecerte. Y para festejar, lo que hice fue meterme en una máquina del tiempo. A donde vamos no necesitamos caminos. Jurista, para festejar me acabo de afeitar, para renovarme, para tener un fresh look. Y ya sé lo que me estás diciendo, no estoy siguiendo la continuidad que tiene que seguir en un canal de una guía práctica como esta, como hacen en Los Simpsons, que se visten todos iguales. Pero no, en este lugar evolucionamos, o probablemente en una semana vuelva a hacer videos con una barba abundante como buen laboralista. Pero en el video de hoy vamos a concentrarnos en aprender, en conocer cómo el ordenamiento laboral protege tu salario. Ok, polilla. En videos anteriores vimos cómo este hermoso artículo 14 bis de la Constitución Nacional garantizaba y nos protegía y nos aseguraba un montón de cosas como trabajadores que trabajamos en la República Argentina. Y en el video de hoy vamos a ver una de esas cosas, porque una de las cosas que nos tienen que asegurar, que tienen que proteger las leyes, es el concepto de retribución justa y el salario mínimo vital y móvil. ¡Qué gran tema, jurista! En este video te vas a enterar cuánto te tienen que pagar. Pero para eso, vayamos a la ley de contrato de trabajo. Prestale atención, jurista, a este artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, la 20.744. Dice: salario mínimo vital es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin carga de familia en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure, y escuchá esto, por Dios, alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento y vacaciones y previsión. Mirá todo lo que incluye, jurista. ¿Cómo es esto entonces? A vos, jurista, como mínimo, como trabajador, te tienen que pagar un mínimo. Un mínimo que está establecido para la mayoría de los trabajadores, como vamos a ver en unos minutos, el salario mínimo vital y móvil. Y en teoría, este salario mínimo vital y móvil tiene que satisfacer todo esto. Para que sea considerada una retribución justa, ese salario te tiene que alcanzar para una vida plena, para un montón de cosas. Así que veamos cómo la Argentina trata, si es que puede, en algunos casos sí, y en otros no, claramente, trata de satisfacer estas necesidades. Pero bueno, vamos a ver lo importante, qué normas hay y para qué me sirve conocerlas. Yo creo que lo primero que tenemos que entender es que a vos puede ser que en la vida, que en los hechos, te estén pagando menos que el salario mínimo que te corresponde, pero lo que va a pasar jurídicamente es que eso te va a dar derecho a reclamar la diferencia. Por ejemplo, si yo estoy trabajando de lunes a viernes una jornada completa y me pagan 5.000 pesos por mes, el hecho de que exista un salario mínimo vital que sea, no sé, hagamos un ejemplo, 40.000, no quiere decir que ese contrato sea nulo, sino lo que quiere decir es que vos podés reclamar esa diferencia. O sea, si me pagaban 5.000 cuando me tenían que pagar 40.000, yo puedo reclamar esos 35.000 pesos de diferencia por mes. Para eso sirve que exista un salario mínimo vital. Entonces, no es que se anula el contrato, sino que se sustituye la cláusula nula, que es la que te están pagando de menos, básicamente, y se sustituye por este orden público laboral, que básicamente es el salario mínimo vital y móvil, o, dependiendo del caso, como vamos a ver a continuación, el salario convencional, que es más dinero. Más dinero. ¡Uy, cómo llueve la plata! Increíble. El primer jurista tip que vamos a ver es: ¿se aplica a todos los trabajadores de la República Argentina? Casi, digamos que sí, pero no. Constitucionalmente el artículo 14 bis se le aplica a todos. Pero las normas que vamos a ver ahora, la Ley de Contrato de Trabajo en los términos del artículo 117 y la Ley Nacional de Empleo, la 24013, en los términos del artículo 140, dicen otra cosa. Dicen que el salario mínimo vital y móvil lo regula una comisión especial. Estoy hablando del Consejo Nacional del Empleo y la Productividad y el salario mínimo vital y móvil en los términos del artículo 135 a 140 de la Ley Nacional de Empleo de la 24013. Este consejo lo que hace es fijar cuánto va a ser el salario mínimo vital y móvil. Hoy no te voy a decir cuánto es porque vas a ver el video dentro de 3 meses y te va a confundir. Pero básicamente, si vos pones en Google salario mínimo vital y móvil, te va a aparecer cuánto es en la actualidad. Tenés que poner salario mínimo vital y móvil, espacio, el mes en el que estás básicamente, y ahí vas a obtener ese gran dato. Sin embargo, peligro, jurista, peligro. Peligro.
Peligro, peligro. Esto que se debería aplicar a todos los ciudadanos del país porque es lógico, porque es razonable que sea así, no es tan así. Por dos motivos. Uno, porque estos artículos que les acabo de mencionar dicen que en principio se le aplica, uno, a todos los trabajadores del régimen general, o sea, a todos los que se le aplica la ley contra el trabajo, que son un montón, y a todos los trabajadores del Estado que se aplique, y escuchen bien esto, la Administración Pública Nacional. Pero, en teoría, este salario mínimo vital y móvil no se le aplica tanto al trabajador provincial, al municipal, ni a las empleadas de empleo doméstico o de casas particulares, como se dice hoy en día. De veras se pasan. ¡Uy! Para mí, es re inconstitucional por omisión que se excluya a este colectivo de trabajadores, ya sea a los empleados provinciales, municipales y a los de casas particulares. Claramente es una locura, pero es lo que dice la ley. Pero jurista, porque esto es importante, porque en la práctica, por ejemplo, los que fijan el salario de las trabajadoras de casas particulares a veces lo fijan por debajo del salario mínimo vital y móvil. Y en algunas provincias y en algunos municipios también se fijan escalas salariales por debajo. O sea, ya es bajísimo el salario mínimo vital y móvil para que encima en algunos aspectos, en algunas actividades en concreto, se fije por debajo de eso. La verdadera pregunta es, ¿todo esto era legal? Pero hay un dato de vital importancia que tenés que conocer. No es que sí o sí tenés que ganar por encima del salario mínimo vital y móvil. Depende la cantidad de horas. O sea, el salario mínimo vital y móvil se puede fijar mensual o por hora. La idea es, si vos trabajás 2 horas por semana, no corresponde que te paguen más del salario mínimo vital y móvil. Tenés que trabajar jornada completa, como vimos en ese gran video, que hablamos un poco de horas extraordinarias y cuál era la jornada en la Argentina. Y si vos trabajás de menos, te tienen que pagar el proporcional, teniendo en cuenta ese salario mínimo vital y móvil. ¿Qué? ¿No te alcanza con ese salario mínimo vital y móvil? No te preocupes, porque la vida te da problemas y soy jurista soluciones. A continuación vamos a ver cómo se protege, bueno, de una forma mucho más eficiente, efectiva y mucho más dinero. Miren cómo llueve el dinero en la Argentina, el salario del trabajador. Pero antes, si no me conocés, me presento. Yo soy el doctor Esteban Diego Albuquerque, soy abogado laborista, asesor sindical y defiendo trabajadores y hace más de 10 años que doy clase en esa hermosa facultad. Ahí tenés mis datos por si me querés mandar un mensaje. Y si querés buscar un abogado y no querés buscarme a mí, yo también creo un directorio de abogados para que te ayuden, el círculo de juristas. Pero sigamos con el video. Entonces, ya vimos que había un piso que establecía el salario mínimo vital y móvil, que lo establecía esta comisión, este consejo. Pero ¿qué pasa? En la Argentina se rigen convenios colectivos de trabajo. Hay distintas normas que se llaman convenios colectivos de trabajo que se crean con la voluntad de un sindicato y de una empresa o de una cámara de empresas, o sea, de un sindicato de empleadores, ponele. Entonces, estos sujetos colectivos, los sindicatos y las empresas, se juntan y hacen un acuerdo. Ese acuerdo, cuando lo homologa el Estado, cuando el Estado le dice, hey, está bueno lo que dijeron, vamos a homologarlo, vamos a darle un visto bueno, adquiere eficacia de ley. Entonces, cuando un convenio colectivo se homologa, se aplica, como se llama jurídicamente, erga omnes. Esto quiere decir básicamente que se aplica a todos. Entonces, si viene el sindicato de comercio y firma un convenio colectivo y dice, bueno, todos los vendedores van a tener una escala salarial de tanta plata, como mínimo, ese convenio colectivo se va a aplicar a todos los trabajadores del país porque ese convenio colectivo tiene un ámbito de aplicación nacional. Hay algunos convenios colectivos que se aplican en todo el país, algunos convenios colectivos que se aplican solo en algunas provincias, algunos convenios colectivos que se aplican a una actividad, otros que se aplican solo a una empresa, etcétera, etcétera. Es un caos, es un caos normativo, está lleno de miles y miles de convenios colectivos en la Argentina. Pero jurista, ¿por qué me cuentas esto? Es muy importante que tengas en cuenta, si sos trabajador, que existen estos convenios colectivos, porque a vos se te van a aplicar y los convenios colectivos son fuente de derecho. Que sean fuente de derecho quiere decir que cuando vos quieras invocar un derecho, cuando quieras decir, hey, yo tengo derecho a eso, vas a tener que decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué tenés derecho a las vacaciones? Sí, lo vimos en el video, porque lo dice el artículo tanto, el artículo tanto y el artículo tanto. Ahora, cuando te pregunten, yo tengo derecho a ganar esos, no sé, 300.000 pesos, te tienen que decir, ¿por qué? Bueno, porque lo dice el convenio colectivo. Porque la escala salarial dice, tenés que ganar tanta plata. ¿Se entiende? Entonces, conocer qué convenio colectivo se te aplica es el ABC. Eso es muy importante. Próximo jurista tip.
¿A todos los trabajadores se les aplica convenio colectivo? Depende. Yo te diría que al 90-95% de trabajadores se les debería aplicar un convenio colectivo. Es verdad que a algunos no, pero son contados con los dedos los que no se le debería aplicar. Lo que pasa es que acá tenemos un famoso divorcio del derecho con la realidad. El derecho se separa con la realidad, porque una cosa es lo que debería ser y otra cosa es lo que pasa en la realidad. ¿Y por qué decís esto, jurista? Porque hay mucho trabajador fuera de convenio. Hay mucho trabajador que figura como fuera de convenio. ¿Por qué? Porque a la empresa no le conviene tenerlo atado al convenio colectivo, no le conviene tenerlo atado a las paritarias, porque así el trabajador tiene que negociar en soledad para aumento de sueldos, hay constante inflación y entonces está al horno, etcétera, etcétera, etcétera. Así no depende de todos los beneficios del convenio colectivo, que a veces no solo es el aumento de paritarias, sino que también puede ser el adicional presentismo, licencias especiales, etcétera, etcétera. Entonces, como el empleador no quiere hacer eso, muchas veces fraudulentamente te tiene como fuera de convenio. Entonces, jurista, una cosa es lo que corresponde en la realidad y otra cosa es cómo estás. La mayoría de clientes que tuve fuera de convenio, creo que, no sé, 8 de 10, 9 de 10, la mayoría, y capaz más, estaban fuera de convenio de manera ilícita. Estaban fuera de convenio en contra de la ley. Estaban fuera de convenio como se conoce como fraude convencional. Fraude convencional es lo que pasa. Pero vos podés reclamar. En ese gran video te digo cómo se reclaman los incumplimientos laborales, que básicamente es o de palabra, o a través del sindicato, o a través de una demanda judicial, básicamente. En algunos casos es claro como el agua qué convenio colectivo se aplica, en otros es muy complicado. Pero bueno, ese es un trabajo que hacemos nosotros, los abogados laboralistas. Lo que es muy importante que tengas en cuenta, que nosotros normalmente durante el vínculo laboral no solemos hacer reclamos. ¿Por qué? Porque si vos reclamás, mirá, me estás pagando 100.000 cuando me tenés que pagar 120.000, de repente el empleador te va a empezar a tratar mal, va a haber ciertas asperezas y va a ser difícil continuar el vínculo capaz. Pero, ¿qué solemos hacer los abogados laboralistas? Bueno, cuando todo se desvirtúa, cuando te quieren echar, cuando vos te querés considerar despedido y reclamar las indemnizaciones, ahí reclamamos todo para atrás. Entonces, si a vos te venían pagando 20.000 pesos menos por los últimos 2 años, bueno, yo voy a reclamar, hey, no solo pagame las indemnizaciones que me debes de hoy, porque me consideré despedido, ponele, sino que págame todas las diferencias salariales de los últimos 2 años. ¿Por qué los últimos 2 años? Porque en principio para la jurisprudencia mayoritaria podemos reclamar solo hasta 2 años para el pasado por un tema de prescripción. Prescripción básicamente es que perdiste el derecho de reclamar las cosas que son muy, muy viejas. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Próximo jurista tip. Que a vos te paguen de menos no quiere decir que tengas la obligación de firmar el recibo y poner firmo bajo protesta que me pagaste de menos. Pero en los términos del artículo 260 de la 2744, toda plata que te paguen de menos se va a tener en cuenta como un pago insuficiente. O sea, si vos me pagaste 100.000 cuando me deberías pagar 120.000, aunque yo te haya firmado el recibo de sueldo que recibí los 100.000, técnicamente te voy a poder reclamar el resto y esos 100.000 que me pagaste se toman ¿como qué? Como un pago insuficiente. Así que aunque recibas la plata sin hacer ningún tipo de reserva, judicialmente lo vas a poder reclamar después. Justice. Entonces, jurista, vas a poder defender tu salario, tu retribución justa, teniendo en cuenta que 1. ¿Cuántas horas trabajás? 2. ¿Qué actividad, qué tarea desarrollás? ¿Qué hace la empresa? Para ver qué convenio colectivo se aplica y en base a eso ver cuánto te deberían pagar. En el caso de que te estén pagando de menos, vas a poder reclamar y ahí tenés mi número de teléfono. Y si querés saber más sobre convenios colectivos de trabajo, mirá ese gran video. Yo soy el doctor Esteban Díaz Albuquerque y yo soy jurista afeitado. ¡Uah!